ha pasado que te ilusionas, te conectas con una persona, te abres y al final sientes lo mismo de siempre? No te eligen, no te priorizan, que te dejan en ese lugar rarísimo de sí, pero no. Y lo peor no es solo el rechazo, lo peor es la sensación interna de ¿qué me falta? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Qué tengo de malo? Si estás aquí, probablemente ya lo intentaste entender. Te dijiste que era por tus heridas, por tu infancia, por tu autoestima, por tu historia. Y sí, todo influye. Pero hoy quiero proponerte una idea incómoda. Si te quedas, te prometo que te va a dar claridad real, no frases bonitas. Mira, muchas veces no nos duele solo que no nos elijan, nos duele empezar a ver cuántas veces nosotras tampoco nos elegimos. Y es que esta frase puede arder, porque suena como, entonces, ¿es mi culpa? No, no es tu culpa, es responsabilidad. Es darte cuenta de que algo que normalmente no vemos, porque estamos muy metidas en el dolor, está afectando. Porque cuando alguien no te elige, el foco se va afuera. Porque él no, porque ella no, porque los demás no. Pero hoy vamos a voltear el enfoque y no es para castigarte, es para devolverte tu poder. Porque si el problema fuera solamente que los demás no te eligen, entonces tú podrías hacer nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar a los demás. ¿Qué podrías hacer? Esperar, rogar, aguantar. Y eso no es vida. En este video vamos a hacer algo muy distinto. Te voy a ayudar a identificar cómo se empieza a construir este patrón de no me eligen, cómo se alimenta sin que te des cuenta y sobre todo cómo se rompe. Y vamos a usar una herramienta de preguntas que es muy simple pero brutalmente reveladora porque te obliga a ver lo que tu mente suele evitar. Ahora, antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita porque aquí hablamos de transformación real, no de piensa bonito y listo. Esto es para mujeres que ya se cansaron de repetir lo mismo y quieren entenderse, pero también cambiar. Y ahora sí, quédate conmigo porque lo vamos a ver hoy y te va a mover. Y no porque vaya a ser dramático, sino porque va a ser real. Y te voy a pedir que escuches esto con una mente muy abierta. No vamos a usar este tema para culparte, ¿ok? Eso que quede claro. Vamos a usarlo para ayudarte a recuperar tu dirección. Porque el día que tú te eliges de verdad, muchas dinámicas internas y externas cambian. Y algunas personas también. Vamos a empezar por el punto más importante. ¿Qué significa realmente no me eligen y cómo se ve esto en tu vida? Cuando alguien dice a mí nunca me eligen, normalmente no lo dice solo por una relación. Es un patrón que aparece en distintas áreas de su vida de manera constante. Tal vez te ha pasado algo como que conoces a alguien que te gusta, hay química, hay conversaciones profundas, sientes esta conexión, empiezas a abrirte y al principio parece que sí está funcionando, que esta vez sí es, pero poco a poco empiezan a aparecer señales raras. Mensajes que tardan mucho, planes que siempre dependen de otra persona, promesas que se quedan solo en palabras y te das cuenta, tu intuición se da cuenta. Pero en lugar de detenerte y empezar, detenerte la relación o avanzando en esta dinámica, empiezas a justificar. Te empiezas a decir cosas como, bueno, tal vez está muy ocupado, tal vez está pasando por algo complicado, tal vez necesita espacio o tiempo. Y sin darte cuenta empiezas a hacer algo muy común. Empiezas a adaptarte para no perder el vínculo. ¿Y qué haces? Contestas rápido, entiendes demasiado todo, explicas tú demasiado y te acomodas demasiado. Y así pueden pasar semanas o meses hasta que un día te das cuenta de algo que es doloroso, que la otra persona nunca terminó de elegirte. Y no porque te odiara y no porque quisiera hacerte daño, simplemente porque no te priorizó. Y ahí aparece la pregunta que muchas mujeres se hacen. ¿Por qué siempre me pasa esto? Pero este patrón no solo aparece en relaciones de pareja, a veces también aparece en amistades. Eres tú la que escucha, la que está, la que entiende. Pero cuando necesitas lo mismo, no aparecen. O también en el trabajo, ¿eh? Te esfuerzas, das de más, intentas demostrar tu valor, pero sientes que otros reciben reconocimiento más fácilmente que tú. Y poco a poco se empieza a formar una narrativa interna, una historia, una explicación que tu mente empieza a repetir y a contarse. Tal vez el problema soy yo, tal vez yo no soy suficiente, tal vez algo en mí hace que la gente no me elija. Y aquí quiero que hagamos una pausa importante, porque cuando una experiencia se repite varias veces, nuestra mente necesita explicaciones, o sea, darse una teoría de por qué pasa, ¿no? Y necesita crear una historia que le dé sentido. El problema es que muchas veces esa historia se queda incompleta, porque solo mira lo que hacen los demás. Y ahí es donde está el problema, porque no mira lo que tú empiezas a hacer contigo dentro de ese patrón. Porque antes de cuestionar a los demás, vamos a cuestionar la historia que nos estamos contando. Y para eso quiero proponerte un ejercicio muy simple, pero es muy poderoso. Vamos a tomar el pensamiento que más duele en esta situación. Ese que muchas personas repiten casi sin darse cuenta. Nadie me elige. Y lo vamos a mirar con un poco más de profundidad.
Cuando una experiencia se repite varias veces en tu vida, tu mente necesita explicarla, como te decía, ¿no? O sea, necesita encontrar una razón, una lógica, darle sentido, porque la incertidumbre es incómoda para la mente. Entonces empieza a construir una historia, una narrativa. Tal vez al principio fue solo una experiencia, una persona que no te eligió, pero luego pasó una vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Y poco a poco tu mente empieza a conectar los puntos y empieza a pensar cosas como, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué nunca me eligen? Y cuando una idea así aparece varias veces, deja de sentirse como un pensamiento solamente, empieza a sentirse como una realidad, una verdad. Empieza a tomar parte de tu identidad. La mente empieza a decir, esto es lo que pasa conmigo, esto es lo que yo soy, esto es lo que me toca. Y sin darte cuenta empiezas a mirar tus relaciones desde un filtro, desde unos lentes. Si alguien tarda en responder, tu mente te dice, ¿ves? Otra vez. Si alguien se distancia un poco, tu mente dice, claro, siempre me pasa. Si alguien duda, tu mente lo interpreta como una confirmación. Lo interesante es que muchas veces no estamos reaccionando solo a lo que está pasando ahorita, estamos reaccionando a la historia que nuestra mente ya construyó, a esta narrativa. Y esta historia influye muchísimo en la forma en la que nos comportamos, porque cuando crees profundamente que no te eligen, empiezas a relacionarte desde ese lugar. Empiezas a observar más cualquier señal de rechazo. Empiezas a dudar de tu valor, empiezas a intentar compensar, intentas ser más comprensiva, más flexible, más paciente. Y no porque seas débil, sino porque tu mente está tratando de evitar que la historia se confirme otra vez. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que observes. La mente humana tiene una tendencia muy fuerte a hacer generalizaciones. Toma algunas poquitas experiencias y las convierte en una conclusión global. Nadie me elige. ¿Mm? Siempre me pasa lo mismo. Siempre termino en el mismo lugar. Estas palabras son clave. Nadie, siempre, y no está aquí, pero también la de nunca, ¿no? Pero la pregunta importante es esta. ¿Esa historia describe realmente toda la realidad o describe la forma en la que tu mente aprendió a interpretarla? Y aquí es donde quiero proponerte algo diferente. En lugar de seguir peleándote con la historia porque vas a perder, vamos a hacer algo distinto. Vamos a cuestionar la historia. Porque a veces el pensamiento que más dolor nos causa es también el pensamiento que menos hemos examinado. Entonces, ahora quiero proponerte algo distinto. Vamos a mirar con curiosidad, porque hay algo que muchas personas no saben. No todos los pensamientos que sentimos como verdaderos lo son. A veces son conclusiones que nuestra mente construyó para darle sentido a lo que vivimos, como te explicaba antes. Conclusiones que se repitieron tantas veces dentro de nosotros que terminamos creyéndolas sin cuestionarlas. Por eso quiero proponerte un ejercicio que es muy simple y es de autoobservación. Un ejercicio que viene de un trabajo de cuestionamiento creado por una persona llamada Byron Katie. Y la idea de este trabajo, que de hecho se llama el trabajo, es tomar un pensamiento que te duele y en lugar de pelear con él o intentar ignorarlo, vamos a hacerle preguntas directas. No para convencernos de que es falso, sino para ver si realmente es tan verdadero como parece. Y en este caso vamos a usar el pensamiento que muchas personas sienten cuando viven este tipo de experiencias. Ese pensamiento que aparece cuando alguien no responde como esperabas, cuando alguien se distancia, cuando alguien no te elige. El pensamiento suele sonar, nadie me elige. Tal vez tú no lo dices así exactamente, tal vez suena más como, siempre me pasa lo mismo, siempre terminan eligiendo a alguien más, yo nunca soy la prioridad. Pero en el fondo la sensación es parecida. La mente empieza a construir la historia de que algo en ti hace que no seas elegida. Y en lugar de seguir creyendo esa historia automáticamente, vamos a hacer algo que es distinto. Vamos a detenernos un momento y empezar a cuestionarla. No desde la crítica, sino desde la curiosidad. Porque muchas veces un pensamiento empieza a perder fuerza simplemente cuando empezamos a mirarlo con más profundidad. Entonces, vamos con la primera pregunta. Van a ser varias. Es una pregunta simple, pero también es muy profunda. La pregunta es esta. ¿Es verdadero? Tomemos el pensamiento que mencionábamos, el de nadie me elige, y detengámonos un momento a observarlo. No desde la emoción del momento, sino desde un lugar más tranquilo. Pregúntate con verdadera honestidad. ¿Es completamente verdadero que nadie me elige? No si se siente como verdadero, no si parece como verdadero, si es realmente verdadero. Porque cuando estamos heridas, la mente tiende a hacer algo muy humano, generalizar, como te decía antes, ¿no? Si una experiencia dolorosa se repite algunas veces, el cerebro empieza a simplificar la historia, empieza a convertir algunas experiencias en una conclusión absoluta. Nadie me elige, siempre me pasa lo mismo, nunca soy prioridad. Ahí sí está, nadie, nunca, siempre. Pero la realidad casi nunca está completamente en blanco o negro. A veces no es que nadie te elija, a veces es que la persona que tú querías que te eligiera no lo hizo. Y claro que duele, pero es diferente, porque cuando el dolor se convierte en una historia global sobre quién eres tú, empieza a afectar cómo te ves a ti misma, empieza a afectar cómo te relacionas con otros, empieza a afectar lo que crees que mereces. Entonces, toma tu momento para mirar este pensamiento con honestidad.
¿Es verdad que nadie te elige? ¿O es una forma en la que tu mente está tratando de explicar que algo te dolió? Tal vez sí hubo personas que te eligieron, pero no se sentían lo mismo, ¿no? Porque no era esa justamente. Tal vez hubo personas que quisieron estar contigo, pero no encajaban con lo que tú buscabas. Tal vez sí hubo momentos donde alguien te eligió, pero tu mente no lo registró con la misma intensidad que se registra el rechazo. Porque generalmente la mente registra más fuerza, con más potencia o con más intensidad los recuerdos dolorosos. Esa es la tendencia, ¿no? ¿Por qué? Protección. Entonces, esta primera pregunta no busca negar la experiencia, está claro. Busca algo más importante, abrir una pequeña brecha en la historia que tu mente ya creó. Porque cuando empiezas a mirar un pensamiento con curiosidad, empiezas a perder un poco de su poder este pensamiento, ¿no? Ahora, segunda pregunta. Y esta pregunta es interesante porque lleva a reflexionar un poco más profundo. La pregunta es, ¿puedo saber con absoluta certeza que eso es verdad? ¿Que ese pensamiento no es verdad? ¿Que el no me eligen es verdad? Tal vez cuando lo escuchaste la primera vez sentiste que sí, que claro que era verdad, pero ahora quiero que lo mires con un poco más de detalle. ¿Puedo saber con absoluta certeza que nadie me elige? ¿Puedo afirmar con total seguridad que en mi vida nunca ha habido alguien que haya querido estar conmigo? O puede ser que sí haya habido personas que me eligieron, pero no eran las que yo quería. Porque a veces lo que realmente está pasando no es que nadie nos elija. A veces lo que nos duele es que la persona específica que queremos que nos elija no lo hace. Y cuando eso ocurre varias veces, nuestra mente empieza a transformar esa experiencia en una conclusión más grande. Empieza a decir, entonces nadie me elige. Pero una cosa es que alguien en particular no te haya elegido y otra cosa muy distinta es que nadie te elija. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma en la que te ves a ti misma. Porque cuando crees que de verdad nadie te elige, empiezas a relacionarte desde la sensación de que hay algo mal contigo. Empiezas a dudar de tu valor. Empiezas a preguntarte qué necesitas cambiar para ser elegida. Pero cuando empiezas a cuestionar esta historia, aparece una perspectiva distinta. Tal vez el problema no es que nadie me elija. Tal vez el problema es a quién estoy eligiendo yo o quién quiero que me elija a mí. Tal vez hay patrones en el tipo de persona que te atraen. Tal vez estás invirtiendo energía en personas emocionalmente indispuestas. Tal vez estás esperando validación de alguien que no tiene la capacidad de ofrecerla. Y cuando miras esto con honestidad, algo empieza a cambiar. Porque la pregunta deja de ser ¿qué tengo de malo? Y empieza a convertirse en algo más diferente, más interesante. ¿Qué estoy buscando y dónde lo estoy buscando? Ahora, viene la tercera pregunta. Y esta pregunta ya no tiene que ver con si el pensamiento es verdadero o no. Tiene que ver con lo que ese pensamiento hace dentro de ti. La pregunta es esta. ¿Qué pasa dentro de mí cuando creo que el pensamiento nadie me elige es cierto? Toma tu momento para imaginarlo. Piensa en la última vez que te sentiste así. Tal vez alguien se alejó, tal vez alguien no respondió como esperabas, tal vez alguien eligió a otra persona. Y en ese momento aparece la historia. ¿Ves? Nadie me elige. Ahora, observa qué pasa dentro de ti cuando tu mente cree eso. Empieza una conversación interna dura. Tal vez empiezas a preguntarte qué hiciste mal. Empiezas a revisar tus mensajes, empiezas a revisar lo que dijiste, empiezas a revisar si fuiste demasiado intensa o demasiado distante o demasiado amorosa. Empiezas a analizarte a ti y poco a poco aparece algo más. Empieza a aparecer la necesidad de compensar. Intenta ser más comprensiva, intenta ser más paciente, intenta ser más flexible. Tal vez te dices cosas, por ejemplo, bueno, no pasa nada. Tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Y sin darte cuenta, empiezas a hacer algo muy común cuando creemos que no somos elegidas. Empiezas a adaptarte para no perder el vínculo. Tal vez te callas cosas que te incomodan, tal vez aceptas situaciones que en el fondo no te hacen sentir bien. Tal vez empiezas a tolerar una relación ambigua, esperando que eventualmente cambie. Y no porque tú quieras lastimarte, sino porque hay una parte de ti que todavía espera que si eres suficientemente comprensiva, paciente, buena, adaptable, te van a elegir. Y aquí pasa algo importante. Cuando creemos profundamente que no somos elegidas, empezamos a relacionarnos desde el miedo a perder. Explicamos más, justificamos más, toleramos más, aceptamos más. Y aunque lo hacemos con la intención de que la relación funcione muchas veces, el resultado es el contrario. Porque cuando empiezas a negociar constantemente tu lugar en la relación, el mensaje que el otro recibe es, aunque no lo digas conscientemente, claro, porque no lo estás diciendo, pues por tu actitud, esta persona va a quedarse incluso si no la priorizo, si la ignoro es alguien seguro. Entonces el patrón se repite porque al final estamos creando toda la dinámica. Por eso esta pregunta es tan poderosa, porque te ayuda a ver que el pensamiento no solo duele, sino que también empieza a influir en la forma en la que tú te estás comportando. Ahora viene nuestra cuarta pregunta. Y esta pregunta es poderosa porque abre una posibilidad completamente diferente. La pregunta es, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Sin el pensamiento nadie me elige. Y no te estoy preguntando si es verdad o no.
Solo te pido que imagines por un momento que ese pensamiento no aparece en tu mente, que no aparece cuando alguien tarda en responder, que no aparece cuando alguien se distancia, que no aparece cuando algo no sale como tú esperabas. Si esa historia no estuviera, ¿cómo te relacionarías con las situaciones, con esas personas? ¿Seguirías intentando convencer a alguien que te quedara? ¿Seguirías explicando tu valor? ¿Seguirías justificando cosas que en el fondo te incomodan? Probablemente no. Cuando ese pensamiento desaparece, algo cambia. Empiezas a observar más, empiezas a escuchar más lo que tú sientes. Empiezas a notar cuando algo no se siente bien y en lugar de adaptarte inmediatamente, haces una pausa. Porque ya no estás actuando desde el miedo a no ser elegida, estás actuando desde la conciencia de tu propio valor. Y esto no significa que no te importe la relación. No significa que seas indiferente. Significa que dejas de negociar contigo para mantener la relación. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto. Por ejemplo, si alguien muestra interés inconsciente, lo ves. Si alguien solo aparece cuando le conviene, lo ves. Si alguien no tiene espacio real para ti, lo ves. Y cuando puedes verlo, no necesitas convencerte de que todo está bien. Puedes reconocer con claridad la situación. Y desde ese lugar, tus decisiones empiezan a cambiar. Tal vez decides no seguir invirtiendo energía donde no hay reciprocidad. Tal vez decides hablar con más honestidad. Tal vez decides retirarte antes de que te desgaste. Y eso no significa que nunca te vayan a rechazar, ¿eh? El rechazo forma parte de la vida de todos. Pero hay una diferencia enorme entre ser rechazada y abandonarte para evitar ser rechazada. Cuando ese pensamiento deja de gobernar tu mente, empiezas a recuperar algo importante, tu capacidad de elegirte a ti misma. Y aquí es donde aparece el giro más poderoso de todo este proceso. Una forma distinta de mirar la misma historia. Una que puede ser incómoda, pero también profundamente liberadora. Y vamos a recapitular un poco esta pregunta inicial. ¿Por qué nadie me elige? Muchas personas viven con esa sensación durante años y buscan la respuesta afuera, en las parejas que tuvieron, en las relaciones que no funcionaron, en las personas que no supieron ver su valor. Pero este trabajo que propone Byron Katie invita a hacer algo distinto, algo que no nos enseñan. Invita a voltear esta pregunta. Él, ¿por qué nadie me elige? A, ¿es verdad que nadie me elige? ¿O es posible que yo no me esté eligiendo? Y aquí no estamos hablando de culparte a ti, estamos hablando de mirar con honestidad algo que muchas veces pasa desapercibido, porque cuando una persona siente profundamente que no es elegida, muchas veces empieza a hacer cosas como estas. Acepta menos de lo que realmente necesita. Tolera actitudes que la hacen sentir pequeña. Se queda en vínculos donde constantemente tiene que estar demostrando su valor. Se esfuerza por ser comprendida, pero rara vez se detiene a preguntarse si ella siente que es realmente vista. Y poco a poco empieza a aparecer una dinámica silenciosa. Empieza a intentar ganar el lugar que debería ser natural. Y aquí es donde aparece una pregunta poderosa. Cuando alguien no te está eligiendo con claridad, ¿te estás eligiendo tú? ¿O te quedas esperando a que la otra persona cambie de opinión? Porque muchas veces lo que duele no es que alguien no nos elija. Lo que duele es todo lo que estamos dispuestas a hacer para que finalmente lo hagan. Callarnos, esperarnos, adaptarnos, justificarnos, minimizar nuestras emociones. Y cuando eso pasa, algo muy importante empieza a ocurrir. Empezamos a alejarnos de nosotras mismas. Por eso el giro de esta pregunta es tan poderoso, porque deja de poner toda la explicación afuera y abre una puerta hacia adentro. No para buscar castigo, sino para recuperar algo que nunca debió de depender de alguien más. Tu capacidad de elegirte. Y cuando eso empieza a cambiar, algo también cambia en la forma en la que tú te relacionas con el mundo, porque ya no entras en los vínculos desde la pregunta, ¿me van a elegir? Empiezas a entrar desde otra muy distinta. ¿Esta relación también me permite elegirme a mí? Y esa pregunta cambia el juego completamente. Bueno, hasta ahora hemos hablado del pensamiento, del patrón, de la narrativa mental. Nadie me elige. Pero si queremos entender realmente por qué este patrón aparece, tenemos que mirar algo mucho más profundo. Porque este tipo de historias no suelen empezar en la vida adulta, empiezan mucho antes. Muchas veces empiezan en la infancia. Y no necesariamente porque hayas tenido una infancia terrible y dolorosa y dramática. A veces ocurre en historias que desde fuera parecen completamente normales. Familias funcionales, padres responsables, una vida aparentemente estable. Pero emocionalmente puede haber ocurrido algo distinto. Tal vez creciste en un ambiente donde el amor estaba, pues no sé, eh, entre comillas, ¿no? Como que estaba, pero no siempre estaban disponibles emocionalmente para ti. Tal vez aprendiste que para recibir atención tenías que adaptarte y acomodarte a lo que los demás esperaban, que tenías que ser comprensiva, que no debías incomodar a otros, que expresar demasiado incomodaba y entonces evitaste hacerlo. O tal vez aprendiste que el amor podía estar, pero también podía irse. Con un padre distante, con una madre emocionalmente saturada que no estaba para ti, con cambios de humor de las personas responsables de ti, con silencios, con distancia. Y cuando un niño vive desde ahí,
tu sistema emocional empieza a sacar conclusiones. Y no son racionales, porque son niños, o sea, hacen lo que pueden con lo que tienen. Son conclusiones 100% emocionales. Algunas conclusiones podrían ser, tal vez tengo que esforzarme más para que me quieran. Tal vez tengo que ser más fácil para que me traten. Tal vez tengo que entender más a los demás. Y poco a poco, esta pequeña personita aprende algo muy importante para sobrevivir emocionalmente. Aprende a adaptarse para mantener el vínculo, porque el vínculo es sobrevivencia. Eso es lo que muchos psicólogos llaman estrategias de apego. Formas que desarrollamos para sentir que seguimos perteneciendo. El problema es que estas estrategias, aunque nos fueron útiles de niñas, muchas veces siguen activas cuando somos adultas. Por eso años después puedes encontrarte en relaciones donde vuelves a hacer algo muy parecido. Te adaptas demasiado, intentas comprenderlo todo, intentas sostener el vínculo incluso cuando no te sientes elegida. Y no porque seas masoquista y te quieras lastimar, sino porque tu sistema emocional aprendió que perder el vínculo era peligroso. Y cuando el sistema emocional detecta peligro, activa las mismas estrategias de siempre: adaptarse, esperar, justificar, esforzarse. Por eso entender el origen del patrón no es para buscar culpables. No se trata de culpar a tus padres ni a la historia. Se trata de entender algo mucho más importante, que muchas de las formas en las que te relacionas hoy fueron aprendizajes emocionales. Aprendizajes que tuvieron sentido en algún momento de tu historia, fueron útiles para sobrevivir, pero que hoy, como una adulta que eres, quizás ya no necesitas seguirlas repitiendo ni utilizando, ni estar en tu lista de estrategias, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, a verlo, algo empieza a cambiar porque lo que antes parecía destino, algo como que siempre iba a ser así, empieza a verse como un patrón que se puede cambiar, ¿vale? Entonces, mm, el momento clave es un momento que es incómodo, pero también es revelador. Es el momento en el que cambias la pregunta, ¿no? Porque nadie me elige y empiezas a notar algo profundo. Empiezas a notar cuántas veces tú no te has elegido a ti tampoco. Y no porque tú no tengas valor y tampoco es porque tú no merezcas ser elegida, sino porque, como te decía, durante mucho tiempo aprendiste ese miedo a perder el vínculo, aprendiste a hacer lo necesario para no perderlo y lo hacías con la esperanza realmente de convertirte en alguien suficiente, ¿no? Para la otra persona y que por fin alguien diga te elijo. Pero llega un momento en este proceso de conciencia donde algo empieza a cambiar, ¿no? Cuando hacemos este trabajo como el de Byron Katie, cuando eres capaz de ver el patrón, cuando te empiezas a dar cuenta de cómo reaccionas cuando alguien se aleja, cuando notas este miedo, esta angustia, y empiezas a notar también cómo empiezas a negociar contigo para que la persona no se vaya, aunque ni siquiera te sientas bien con esa persona porque no te está eligiendo, ¿no? Y ese momento es súper incómodo. Y también es doloroso ver todo lo que hemos hecho en nuestra historia para intentar que nos elijan, dejándonos de elegir. Pero justamente ahí aparece el punto de quiebre. Y esto sucede porque ya lo viste y ya no puedes dejar de ver lo que has visto, ¿eh? O sea, esto es algo clave. Lo que ya viste no lo puedes dejar de ver. Puedes tratar de hacerte tonta, pero no vas a poder ignorarlo realmente. Porque ya cuando lo ves, te empiezas a darte cuenta cuánto te has abandonado. Empiezas a darte cuenta cuánto estás tolerando algo que ya no te gusta, ya no encaja contigo. Empiezas a notar cuando estás intentando convencer a alguien de tu valor. Y en ese momento, cuando ya entendiste y ya lo viste, de verdad cambia la pregunta. Y empiezas a dejar de decir, ¿por qué no me eligen? Y de repente llega esta pregunta que dice, ¿qué pasaría si yo me eligiera en este momento? Y esa pregunta cambia completamente el lugar desde donde te estás relacionando, porque dejas de relacionarte desde que los demás te quieran y te escojan, a un yo me elijo y voy a estar donde yo me puedo elegir a mí también, ¿no? Porque dejas de de buscar que alguien confirme tu valor y empiezas a actuar desde la conciencia de que tu valor no es negociable, tu valor existe porque tú existes. Y desde ese lugar empiezan a cambiar pequeñas cositas. Empiezas a poner más atención a lo que sientes, a hablar con más honestidad, a retirarte antes de que te lastimen. Y no porque quieras cerrar tu corazón, sino porque estás aprendiendo algo nuevo. Estás aprendiendo a no abandonarte para mantener un vínculo. Y esto es uno de los cambios más profundos que pasan en un proceso de transformación, ¿vale? Cuando escuchamos esta idea de elegirte a ti misma, que es algo que también a veces nos choquea, porque es parte de este proceso es elegirte, ¿no? Pero hay gente que escucha esto y no se siente cómoda, porque hay personas que creen que elegirse significa ser egoísta, que elegirse es pensar solo en ti misma, que elegirse es dejar de considerar al resto del mundo, pero eso no es elegirte. Elegirte es otra cosa.
Elegirte no significa cerrar tu corazón. Elegirte significa no abandonarte para mantener un vínculo. Significa que cuando algo dentro de ti se siente incómodo, vas a darte cuenta y lo vas a escuchar. Significa que cuando una situación te hace sentir chiquita, te hace sentir incómoda, no la vas a minimizar. Significa que empiezas a tomar en serio lo que tú estás sintiendo. Porque durante mucho tiempo muchas personas han aprendido a hacer exactamente lo contrario, que es lo que venías haciendo, si estás escuchando este video y te sientes reflejada. Aprendiste a explicarte lo que sientes, pero ignorándolo, ¿no? Tratando de darle lógica para dejarlo de lado. Y te dices cosas como, bueno, no es para tanto, o tal vez estoy exagerando, o tal vez pido demasiado. Y poco a poco empiezas a acostumbrarte a una dinámica silenciosa. Empiezas a adaptarte para sostener el vínculo. Em- Empiezas a hacer estas dinámicas que te terminan lastimando más. Y aquí es donde te puedes dar cuenta que elegirte implica empezar a hacer algo diferente, implica empezar a observar tus relaciones desde otro lugar. Por ejemplo, cuando alguien muestra interés inconsciente, cuando alguien se preocupa por ti, te atiende, te das cuenta, lo puedes ver. Y cuando alguien aparece de vez en cuando y de repente y cuando le conviene, también lo puedes ver. Y cuando alguien realmente no expresa este aprecio real que te haga sentir, también lo reconoces, cosas que no podías ver antes. Y en el momento en el que lo puedes ver, empiezas a darte permiso de hacer algo que tal vez antes no hacías. Preguntarte, ¿esta relación también me permite elegirme a mí? Porque elegirte no significa que todas las relaciones tengan que ser perfectas. Las relaciones humanas siempre tendrán momentos difíciles, siempre. Pero hay una diferencia enorme entre atravesar dificultades y tener que abandonarte constantemente para que la relación pueda sobrevivir. Elegirte significa que ya no negocias cosas esenciales, no negocias tu dignidad, tu tranquilidad emocional, tu claridad sobre lo que necesitas. Y algo muy interesante empieza a ocurrir cuando una persona empieza a elegirse. Las relaciones cambian, y no porque tú estés controlando a otros, no, sino porque cambias el lugar desde el que participas en la relación. Ya no entras desde el miedo a perder, empiezas a entrar desde la conciencia de que tú vales. Y desde ese lugar empiezas a atraer algo diferente. Relaciones donde no tienes que convencer a nadie para estar contigo, ni para valorarte, ni para verte. Relaciones donde el interés es evidente, donde la presencia es clara, donde el vínculo no depende de cuánto estés dispuesta a adaptarte o a dejarte. Y ese cambio empieza con algo sencillo, pero poderoso. Empieza por no abandonarte cuando algo dentro de ti se está moviendo. Al final, hay una frase que me encanta y que digo muchas veces, ¿no? Cuando cambias tu mente, cambias tu realidad. Y no porque tú modifiques algo físicamente, sino porque al cambiar tu forma de verte, tu forma de ver el mundo, como te estoy diciendo, ¿no? Tu forma de interactuar con el mundo cambia, la energía con la que vas al mundo cambia, ¿no? Entonces, tu mundo interior siempre va a cambiar tu mundo exterior. ¿Por qué? Por una ley del equivalente. La ley de correspondencia, como es adentro es afuera. Por eso es muy importante que no solo en esto, sino en todo, trates de encontrar el para qué creaste esto en tu vida, qué necesitas ver, ¿vale? Ahora, quizás después de escuchar todo esto, algo dentro de ti empezó a tener sentido. Tal vez empezaste a reconocer momentos en tu vida donde esta historia apareció así como te la he contado. Momentos donde sentiste que no eras elegida, donde esperaste que alguien finalmente viera que valías, donde te esforzaste mucho para sostener un vínculo. Y si algo de esto resonó contigo, quiero decirte algo importante. Este patrón no habla de que haya algo mal contigo. Habla de cómo aprendiste a relacionarte para proteger el vínculo. Muchas de las estrategias emocionales que usamos en la vida adulta empezaron como formas de adaptación cuando éramos niños o niños. Formas de sentir que seguíamos perteneciendo, formas de sentir que no perdíamos el amor, formas de mantenernos vivas. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, el clan o la pertenencia significa sobrevivencia. Y por eso no tiene sentido mirar ese patrón desde el juicio, no tiene sentido enojarte con haberlo hecho. Lo que tiene sentido es perdonarnos y mirarlo desde la conciencia, desde la curiosidad, desde la pregunta. Empezar a observar en tu vida cotidiana en qué momentos aparece la historia de que no me eligen, en qué momentos empiezo a adaptarme demasiado para sostener una relación, en qué momentos empiezo a justificar cosas que en el fondo no se sienten bien, porque muchas veces el cambio no empieza con una gran decisión, empieza con algo simple, pequeño, con reconocer el patrón, con poder notarlo y poco a poco empezar a hacer pequeños movimientos diferentes. Tal vez empezar a escucharte un poco más, tal vez empezar a expresar lo que sientes con más honestidad, tal vez empezar a retirarte de situaciones donde constantemente tienes que convencer a alguien de tu valor. Y no para cerrarte al amor, sino para empezar a construir relaciones donde no tengas que abandonarte para ser elegida. Y ese proceso empieza con algo simple, pero es profundo. Empieza a elegirte a ti misma. Ese es el primer paso. Si este tema resonó contigo, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué momentos de tu vida has sentido que esta historia de nadie me elige ha aparecido?
Y si quieres ir un paso más profundo, también puedes preguntarte algo que vimos hoy. ¿En qué momento te has dado cuenta de que tal vez tú tampoco te estabas eligiendo? Leer sus experiencias siempre abre conversaciones valiosas para mí, para poder aportarles más. Me ayuda a mucho a saber también qué temas están resonando con ustedes. Y si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor tus patrones emocionales y tus relaciones. Y bueno, si sientes que este patrón ha estado presente en tu vida demasiado tiempo y te gustaría trabajarlo de una manera más acompañada, más personalizada, en la descripción te dejo el link para solicitar una llamada gratuita. Va a ser una conversación uno a uno, donde podemos hablar de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de qué es lo que quieres y cuál es esta brecha que no estás pudiendo sortear, ¿no? Y cómo podría yo quizás ayudarte a hacerlo a través de mis procesos de transformación. Y por otro lado, si sabes de alguna mujer que necesite escuchar esto, a la que le pueda servir esto que les acabo de proporcionar, esta herramienta es súper, súper útil. Ayúdame compartiendo, ayúdame a llegar a más mujeres. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta aquí y nos escuchamos la próxima, en el próximo video.